Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche, y que los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. San Lucas es el evangelista de la oración. Es el que más nos presenta a Jesús orando y quien nos describe más abiertamente su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy nos propone la parábola de la viuda insistente para enseñarnos lo importante que es ser perseverantes en la oración. Jesús aparece con frecuencia en oración. Incluso a veces ora durante toda la noche. Vive en un clima de oración que evidencia la profunda relación que él tiene con su Padre. Jesús hace oración en los momentos más decisivos de su misión. Al comenzar su vida pública, antes de elegir a los 12, antes de la multiplicación de los panes y los peces, antes de resucitar a Lázaro, y ora en la pasión. En la vida de Jesús, la oración es algo que brota espontáneamente. Es una necesidad vital para él. Y si era una necesidad vital para él, lo ha de ser para nosotros también. Veamos que Jesús no empieza por enseñar a orar a sus discípulos, sino que primero les predica el reino de Dios, y de la respuesta de fe y la adhesión que ellos dan al reino, de allí brota la necesidad de orar. Sin fe, hermanos y hermanas, la oración no tiene sentido. Sin fe, la oración es pura palabrería que no se entiende. Por eso lo primero es la evangelización. Lo fue en tiempos de Jesús y lo es en nuestros tiempos. La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es una llamada, es una invitación a orar y esperar sin desanimarnos. La parábola de hoy es breve y se entiende bien. Ocupan la escena dos personajes que viven en la misma ciudad. Se trata de un juez al que le faltan dos actitudes básicas para ser humano. Este juez no teme a Dios y tampoco le importan las personas. No es muy humano que digamos este juez. Es un hombre egoísta. Es un hombre sordo a la voz de Dios e indiferente al sufrimiento de los pobres y oprimidos. La viuda, por su parte, es una mujer sola, privada del apoyo y respaldo de un esposo que la proteja, que vive sin apoyo social alguno.
En la tradición bíblica, estas viudas eran, junto a los niños huérfanos y los extranjeros, las gentes más indefensas, los más pobres, eran los pobres entre los pobres. Ella reclama que se le haga justicia contra un adversario que la oprime. La pobre mujer no puede hacer otra cosa sino presionar, insistir una y otra vez para reclamar sus derechos, sin resignarse a los abusos de su adversario y sin desanimarse ante la indiferencia de aquel juez. Toda su vida se convierte entonces en un clamor: hazme justicia, Señor. Durante un tiempo aquel juez permanece indiferente ante su dolor y necesidad, no atiende, no reacciona, no se deja conmover, no quiere atender aquel grito incesante. Después reflexiona y decide actuar. No lo hace movido por la compasión ni por la justicia, sencillamente le atiende para que aquella viuda se aleje, se vaya en paz, lo deje en paz ya. Entonces concluye Jesús: si un juez tan mezquino y egoísta termina haciendo justicia a esta viuda, ¿cuánto más hará Dios, que es un Padre compasivo, atento a los más indefensos? ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él de día y de noche, y que les hará esperar? Hoy Jesús dice a sus discípulos que hay que orar siempre, insistentemente, confiando y perseverando fielmente en la oración, seguros de que Dios hará justicia y responderá la oración. Yo creo que para orar así hay que estar muy enamorado de Jesús. Cuando una pareja está enamorada, nace entre ambos la necesidad de permanecer en constante comunicación. Se echan de menos, se extrañan, quieren saber el uno del otro, quieren estar siempre juntos, necesitan comunicarse con urgencia todos los días. Pues bien, así es en nuestro caso. En nuestra relación con Jesús debería de haber un grado de enamoramiento tal que lleguemos a sentir la imperante necesidad de permanecer en constante comunicación con Él, de estar cerca de Él, de saber de Él, de hablar de Él. Sin comunicación y sin oración corremos el riesgo de que nuestra relación con Jesús se enfríe y se evapore. En una hoguera, si no hay leña, el fuego tarde o temprano se apaga irremediablemente. De igual modo, la oración es el combustible que mantiene encendida la llama de la fe. Si no oras, te vas apagando. Así como el cordón umbilical mantiene a un bebé unido a su madre, así la oración nos mantiene con vida y vinculados siempre al Señor. Si no oras, te vas alejando. Así como un celular acorta las distancias, así la oración nos acerca milagrosamente a Dios. Los grandes santos y santas han sido grandes hombres y mujeres de oración, muy enamorados de Jesús. San Vicente de Paúl, San Francisco de Asís y Santa Clara, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri, Santa Mónica, San Agustín, San José de Calasanz, San Martín de Porres.
tantos cristianos que, enamorados de Jesús, hicieron de la oración su cordón umbilical, su celular, su medio de comunicación directo con Dios Padre. Para orar fiel e insistentemente hay que estar muy enamorados de Jesús. La oración es una manera de vivir en comunicación e intimidad con el amado, que es Dios. El cristiano que vive enamorado echa de menos a Dios su Padre bueno, lo llama a menudo, lo busca porque quiere estar cerca suyo, porque necesita comunicarse con Él. Los cristianos que están muy enamorados de Jesús no tienen grandes problemas con la oración, porque saben que es Dios quien ocupa el primer lugar en sus vidas. La oración es el primer deber del cristiano, la primera necesidad del creyente al despertar, y es también el último deber al terminar el día. En la oración nos sentimos como aquella viuda, indefensos, carentes de toda protección y a merced de la voluntad y la justicia de Dios. Sin embargo, Dios no es como aquel juez sordo o injusto, sino que Jesús nos lo revela como un Padre misericordioso, resuelto y siempre dispuesto a escuchar a sus hijos e hijas. Y lo hará más aún cuando estos hijos e hijas realmente estén convencidos de clamar insistentemente, orando por su causa específica. Si el orante carece de perseverancia, de fuerza y convicción, si no tenemos la fe necesaria, de poco o nada nos servirá la oración. Las personas que oran con fe insisten y saben esperar humildemente la respuesta del Señor. Quizá el primer fruto de una oración humilde sea estar gratuitamente ahí, abiertos de par en par al sol de Dios, sin prisas, sin pausas y sin ansiedades, confiando y esperando un día y otro día más, hasta que Él, en su suma sabiduría y bondad, nos responda. Es fácil rezar un día, hacer una petición, cuando estamos fervorosos y nos sentimos motivados, pero mantener ese contacto espiritual diario con Dios cuesta más. Fácilmente nos cansamos, nos desanimamos, pensamos que lo que hacemos es inútil, porque muchas veces nos parece que Dios ni siquiera nos está escuchando. Sin embargo, aunque no parezca, Dios lo hace. Dios nos escucha y presta mucha atención a nuestras oraciones y nos toma muy en serio porque somos sus hijos. Si se tarda en responder, es o porque no nos conviene lo que estamos pidiendo, o porque Él tiene planes mejores aún, o porque aún debemos de esperar un poco más. Pero no es porque no nos escucha. Dios siempre nos escucha. Hermanos y hermanas, podemos recibir mucha luz y sabiduría al momento de reflexionar la palabra de Dios, pero si no llevamos una vida de oración, nos va a servir de muy poco. No leamos los evangelios para aprenderlos de memoria y citarlos en cada ocasión, sino para meditarlos, para hacerlos vida. Y la oración es parte esencial de una vida de fe. Si el Señor nos dice hoy,
Oren siempre, sin desfallecer, pues tomemos su palabra en serio. Pongámonos hoy mismo a orar. Pongamos hoy mismo en práctica la vida de oración y la oración misma. No dejemos de orar. Insistamos, profundicemos, cambiemos, mejoremos, ampliemos, renovemos nuestras formas de orar, pero no dejemos de hacerlo nunca. La oración es la palanca que activa la fe, y la fe, ya sabemos, se manifiesta en cada uno de nuestros actos. Roguemos a nuestro Padre bueno, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que nos conceda la gracia de vivir trabajando a favor de su Evangelio, para que su reino esté entre nosotros y se manifieste desde nosotros con signos de justicia, para con los oprimidos y marginados. Todo esto como fruto de la oración. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.